Bienvenidos a su segunda teoría de método de la investigación de liberación. Hoy abordaremos el tema de árbol del problema y árbol de la solución. Por lo tanto, voy a compartir la pantalla donde ustedes podrán observar este árbol del problema. El árbol del problema, todo árbol está constituido por unas raíces, un tronco, unas hojas. Es importante decir acá, el tronco es el problema, las raíces son las causas y las hojas las consecuencias. Es decir, que para que exista un problema, primero debieron existir primero las causas, las cuales fortalecieron este problema, y si él sigue creciendo este tronco, pues van a formar unas hojas que serán las consecuencias, es decir, que son posterior. No obstante, cuando observamos un árbol, vemos que todo se nos presenta a la vez, tanto el tronco, las hojas y las raíces, por lo cual es muy importante tratar de descubrir qué fue primero. Dentro de esta organización del árbol del problema, que es muy importante para nuestro proyecto de investigación, primero localicemos el tronco del árbol, que es lo primero que nos tocamos cuando vemos un árbol, porque es lo que se nos presenta y lo que nos obstruye. El problema, cuando ustedes lo escriban, tienen que decir cuál es esa problemática principal que se encuentra en su sociedad o organización que va a investigar. Lo ideal es que no sea mayor de 16 palabras, debe incluir el lugar y el periodo de tiempo de la problemática a investigar. Por ejemplo, dentro que vamos a dar a ustedes, dentro de todas estas tutorías que daremos más adelante. El ejemplo es, no siempre sociopolítico económico el problema principal. Una vez detallado el problema, donde logramos ver que está la problemática principal en un lugar dado y en un periodo también determinado. Vamos a buscar las causas. Dentro de este árbol del problema, tenemos que escribir entonces las condiciones o situaciones que originaron este problema. Importante, hacer mínimo una lista de 4 causas más influyentes que logran que este problema ocurra. Ejemplo dentro de la problemática que detallamos nosotros fue A. La causa sería falta de un diagnóstico actual y real del modelo sociopolítico económico del país de Colombia en el año 2021. No hay un análisis crítico sociopolítico económico del país de Colombia en el año 2021. Se carece del diseño de un modelo sociopolítico económico inclusivo del país de Colombia en el año 2021. Y D. Se carece de un plan estratégico de ejecución de un modelo sociopolítico económico inclusivo del país Colombia en el año 2021. Esto fue lo que originó el problema. Estas causas, estas fueron sus raíces para tener nuestro problema principal, que fue que no se implementa un modelo sociopolítico económico inclusivo en el país de Colombia en el año 2021. Es decir, ya tenemos el problema, ya tenemos las causas. Ahora es importante hallar las consecuencias. ¿Y qué son las consecuencias? Las condiciones o situaciones que el problema va a ocasionar. Entonces hacemos una lista, hubiera de mínimo 6 consecuencias, la que ustedes crean más importante. Para ejemplo de nuestro ejercicio, diríamos, si el problema que hemos planteado produce las siguientes consecuencias: una sociedad excluyente con los grupos vulnerables, una sociedad injusta e inequitativa para los grupos vulnerables, generación de pobreza para los grupos vulnerables, alienación cultural a los grupos vulnerables,
opresión política a los grupos vulnerables y explotación económica a los grupos vulnerables. Vemos cómo hacemos un listado de 6 consecuencias. Entonces ya tenemos nuestro árbol del problema, donde hemos estipulado unas causas que originan el problema y que estos originaron unas consecuencias. Es importante cuando están realizando el árbol del problema hacerlo más creativo, revisar todo lo que encontramos a nuestro alrededor para que esto pueda propiamente dicho que tener un árbol del problema lo más detallado posible. Aquí es donde ustedes tienen que hacer todo el esfuerzo para que nos quede bien toda la información que ustedes han observado de la problemática. Porque después vamos a hacer el árbol de solución y el árbol de solución es este mismo árbol del problema colocado en un espejo. Es decir, si colocamos algo en un espejo, vemos lo mismo, pero lo vemos al revés. Entonces les voy a mostrar nuestro árbol de solución, que también va a tener un tronco, pero aquí lo vamos a llamar la solución. Va a tener unas raíces, pero aquí la vamos a llamar medios, y va a tener unas hojas, pero aquí lo vamos a llamar fines. Y como todo árbol, las raíces son primero para lograr el tronco, y estos a su vez van a lograr las hojitas. Es decir, primero son los medios, después la solución, y si logramos la solución vamos a tener unos fines. Entonces, ¿la solución cuál es? Usted, para hacer este árbol de la solución, va a escribir la misma problemática principal que se encuentra en su sociedad u organización, que va a investigar, pero de forma positiva y verbo. No mayor a 15 palabras, debe incluir el lugar y el periodo de tiempo de la problemática a investigar. Es decir, si nuestro problema era no se implementa un modelo sociopolítico económico inclusivo en el país de Colombia en el año 2021, nuestra solución es implementar un modelo sociopolítico económico inclusivo en el país de Colombia en el año 2021. Observamos que es lo mismo, pero vuelto en positivo y en verbo. Y los medios, usted va a escribir las mismas causas, pero de forma positiva y en verbo. Hacer mínimo una lista de 4 medios. Como ya usted tiene 4 causas, usted las coloca acá, pero en forma positivas y en forma de verbo. Por ejemplo, recordemos que una de nuestras causas era falta un diagnóstico actual y real del modelo sociopolítico económico del país de Colombia en el año 2021. Por lo tanto, uno de nuestros medios será realizar un diagnóstico actual y real de los modelos sociopolíticos económicos del país de Colombia en el año 2021. Otra de las causas que teníamos era no hay un análisis crítico sociopolítico económico del país de Colombia en el año 2021. Por lo tanto, uno de nuestros medios será efectuar un análisis crítico sociopolítico económico del país de Colombia en el año 2021. Otra de las causas que tenemos es se carece del diseño de un modelo sociopolítico económico inclusivo del país de Colombia en el año 2021. Por lo tanto, otro medio que tenemos es formular un diseño de un modelo sociopolítico económico inclusivo del país de Colombia en el año 2021. Y la última causa que teníamos en nuestro árbol del problema era se carece de un plan estratégico de ejecución de un modelo sociopolítico económico inclusivo del país de Colombia en el año 2021 y por lo tanto este último medio será proyectar un plan estratégico de ejecución de un modelo sociopolítico económico inclusivo del país de Colombia en el año 2021. Así logramos tener nuestro medio fácilmente si tenemos las causas bien definidas en el árbol del problema. Vamos a tener rápidamente los medios del árbol de la solución. Después vienen los fines, es decir, las hojas, lo que vamos a lograr si se alcanza la solución. ¿Y cuáles serán los fines? Usted va a escribir las mismas consecuencias, pero de forma positiva y en verbo en futuro. Hacer mínimo una lista de 6 fines. Claro, como ya tenemos 6 consecuencias,
es fácil tener esta lista de 6 fines. Por ejemplo, recordemos entonces nuestras consecuencias del árbol del problema. Una de las consecuencias era una sociedad excluyente con los grupos vulnerables. Por lo tanto, uno de nuestros fines será formará una sociedad incluyente con los grupos vulnerables. Otra de las consecuencias era una sociedad injusta e inequitativa para los grupos vulnerables. Por lo tanto, otro de nuestros fines será existirá una sociedad justa y equitativa para los grupos vulnerables. Otra de las consecuencias que teníamos en nuestro árbol del problema era generación de pobreza para los grupos vulnerables. Por lo tanto, la generación de pobreza la pasamos acá a nuestros fines y generará riqueza para los grupos vulnerables. Otra de las consecuencias que teníamos del árbol del problema es alienación cultural a los grupos vulnerables. Por lo tanto, al pasarlo a fines, escribiremos fortalecerá la autonomía cultural a los grupos vulnerables. Otra de las consecuencias que encontramos en nuestro árbol del problema es opresión política a los grupos vulnerables. Por tanto, cuando lo pasemos a fines, logrará la independencia política a los grupos vulnerables. Asimismo, última consecuencia que teníamos del árbol del problema es explotación económica a los grupos vulnerables y por lo tanto nuestro último fin será permitirá la democratización económica a los grupos vulnerables. Es decir, hemos terminado nuestro árbol de la solución a base del árbol del problema que lo hemos construido muy bien. Es importante, si logramos hacer un árbol del problema bien estructurado, vamos a tener rápidamente un árbol de la solución. Y esto es muy importante porque con el árbol del problema y con el árbol de la solución vamos a poder plantear todo el mapa de nuestro proyecto de investigación. Y vamos, en la próxima presentación y próximo video, les voy a presentar cómo rápidamente podremos hacer nuestro capítulo problema a base del árbol del problema y el árbol de la solución. Muchas gracias. Les habló su docente José Palacio Angulo. Los espero en un próximo video. Quedo atento a todas sus preguntas a través de este mismo video en el cual ustedes pueden hacer el comentario.